Lo menoscabaron, le dijeron loco porque quería hacer lo que nadie se atrevió, pero lo que no sabían es que esta persona cambiaría la historia y el futuro de un país. Su nombre es Fidel Castro. Nació el 13 de agosto de 1926 en Brián, provincia. Holguín, su padre Ángel. Castro, emigrante español terrateniente y dueño de plantaciones de azúcar, su madre. Lina Ruz González, humilde campesina. Fidel Castro estudió en el colegio jesuitas, después en la Universidad de La Habana, Cuba, donde se graduó de abogado. Era un hombre demasiado inteligente. En el año 1950 comenzó a involucrarse en el oscuro mundo de la política. Ahí comienzan sus planes para derrotar al gobierno. En aquel entonces, quien dirigía el país era Carlos Prío, socarrás del Partido Revolucionario Cubano, el auténtico gobierno ilegítimo. Desde 1948 hasta el 10 de marzo 1952, que fue derrotado por Fulgencio Batista. Fulgencio Batista nace el 16 de enero de 1901 en la provincia de Holguín, Cuba, quien llegó al poder en 1933. Lideró la llamada Revolución de los Sangrientos, fue presidente constitucional entre 1933 hasta 1940. En el año 1959, llega un hombre sanguinario, despiadado, con sed de adueñarse del negocio multimillonario de la política. Un negocio que diario deja millones. Fidel Castro comienza a implantar terror con diversos ataques terroristas, en aquel entonces aliado a grupos criminales. En el mandato de Fulgencio, los casinos eran totalmente legales en ese entonces. Todos lo llamaban Las Vegas del Caribe. Al igual existía la prostitución, los hoteles más famosos. Los dueños eran grandes mafiosos contados por la historia como el Hotel Nacional. Su dueño era nada más y nada menos que Meyer Lansky. Se inauguró en el año 1930. Allí se reunieron grandes jefes de la mafia estadounidense. Al igual le pertenecía el Hotel Riviera, inaugurado en el año 1957, contaba con un casino. El Hotel Capri pertenecía a un gran mafioso y temido llamado Santo, traficante, uno de los líderes del crimen organizado en Estados Unidos. El Hotel Habana Hilton, más conocido por Habana Libre, fue inaugurado en el año 1858. Era el hotel más grande y lujoso para aquella época en todo América Latina. Incluía casinos, contaba con la presencia de Santo Traficante, quien también influenciaba en hotel, Tropicana, Cabaret y Casino. Todo tiene un final y se acabó con la llegada de Fidel Castro al poder. Batista, en la madrugada del 1 de enero de 1959, comprendió que el avance de las tropas de Fidel Castro y Che Guevara, tras la caída y haber perdido el control sobre Santa Clara, era un golpe sin reversa. Agarró con su familia hacia el aeropuerto Columbia en La Habana y voló hacia República Dominicana, donde fue recibido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Un tiempo más tarde, se dirigió a España, donde vivió con una gran fortuna. Se dedicó a los negocios inmobiliarios y a escribir libros hasta su muerte. El día 6 de agosto de 1973 en Marbella, muere, y la causa de su muerte, un infarto fulminante. Fidel Castro desde niño siempre fue rebelde. Protegía mucho a su hermano Raúl Castro. En la escuela de Brián, la maestra llamada Mercedes Hernández le dio con una regla a Raúl, pero Fidel no se quedó de manos cruzadas y se dirigió a la maestra lleno de ira. Verbalmente le dio un mensaje contundente y directo. Si le vuelves a dar a mi hermano, le daré candela a la escuela. Sus padres determinaron ponerle más rigor para corregir sus comportamientos y decidieron llevarlo a Santiago de Cuba para el colegio de jesuitas. En el año 1953, Fidel Castro lideró el asalto al cuartel
Moncada un intento de levantamiento contra Fulgencio Batista, el cual fracasó. Como consecuencia, Fidel Castro fue encarcelado por 15 años de privación de libertad, donde solo estuvo desde octubre de 1953 hasta mayo de 1955. Fue liberado. Durante su estancia, escribió un libro llamado La historia me absolverá. Fidel Castro, tras haber salido de prisión, decide volar y exiliarse en México. En el año 1955, conoce a nada más y nada menos que a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se unió al movimiento revolucionario también en el mismo año. Conoció a nada más y nada menos que a Camilo Cienfuegos, quien se uniría al grupo revolucionario y también al movimiento 26 de julio, un hombre muy carismático. El pueblo simpatizaba más con él y más tarde, que temprano eso lo llevaría a conflictos con Fidel Castro. En México, Fidel Castro conoce un hombre muy poderoso. Su nombre era Antonio del Conde, alias El Cuate, quien era el dueño del yate. Gramma, también dueño de una armería, le facilitó las compras para la expedición de 1956. Playa Las Coloradas, cerca de Niquero, la actual provincia de Gramma. Allí comienza todo desde la Sierra Maestra. Un lugar demasiado estratégico, ya que no era fácil llegar donde ellos se encontraban, atrincherados. Luego vino el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, dirigido por el Movimiento Revolucionario y Estudiantil. Atentaron contra Batista, lo cual fue un fracaso, trayendo como consecuencia que ejecutaran a varios estudiantes. Después vino la Batalla de Santa Clara en diciembre de 1858, donde la persona a cargo de la operación fue Ernesto Che Guevara. Una de sus manos derecha se apoderaron de un tren blindado que tenía armamento. Fue sin dudas otro golpe maestro. Se apoderaron de Santa Clara. Fue un duro golpe militar decisivo que dejó al régimen de Batista derrotado. Batista huye del país y las fuerzas rebeldes de Fidel Castro se apoderan de varias ciudades. Fidel Castro llega triunfante a La Habana el 8 de enero de 1959 para disfrutar su victoria. Acompañado de una vida llena de lujos, empezó a amasar grandes fortunas mientras el pueblo se hundía. Para nadie era un secreto su lujosa vida. Años más tarde, a pesar de que no existieran acusaciones formales ni pruebas contundentes, salen a la luz fuertes declaraciones que lo vinculan con el narcotráfico. Coronel Tony de la Guardia. Tony de la Guardia me recibió en el aeropuerto y ahí estaba yo con la conexión de ellos, que era la doctora cubana americana. Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba, él era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas, él guardaba la droga, él con sus hombres de confianza, que los que ejecutaron después lo hicieron para limpiar la revolución, porque se le iban a venir los norteamericanos, porque la invasión era inminente. Carlos Escobar tiene una relación directa con Raúl y con Fidel Castro, pues por emisarios. Uno de los emisarios que yo vi llevar una carta, porque yo fui el que la entregué en el aeropuerto de México, es el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Un alijo de cocaína en las calles de Miami, saben que venían por Cayo Hueso y saben que ya descubren que viene de Cuba. Cuando descubren esto, Raúl y Fidel hacen una pantomima, matan a un general allá, creo que es Ochoa. El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 de la Ley de Procedimiento Penal Militar, va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar con fecha 7 de los corrientes en la causa número 1 de 1989, por los delitos de actos hostiles contra el Estado extranjero, tráfico de drogas tóxicas y abuso en el cargo,
en la que se sancionó a la pena de muerte por fusilamiento a los ciudadanos Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio de la Guardia Fon y Amado Bruno Padrón Trujillo. No es casual que Ochoa lo mandan en el 88 para Nicaragua, cuando estaba refugiado ahí Pablo Escobar. Y bueno, ya que se ocupan de transmitir esto al mundo, también que transmitan la verdad, ¿no? Ochoa, ¿qué cosa le propuso Martínez Escobar? ¿Le propuso Martínez Escobar? No sé. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar, sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba? ¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de sabe Dios cuántos cientos de ciudadanos del mundo? Yo quiero decir ante este tribunal que muchos trataron de quitarse responsabilidad de arriba, que a mi juicio no hablaron claro y que otros dijeron mentira. Fue que debía aplicarse las penas más severas a los principales responsables de estos hechos. El dictador siempre negó todo tipo de vínculos con el narcotráfico. Fidel Castro siempre se salía con la suya. El 28 de octubre de 1959, tras un viaje a Camagüey para detener y dar captura a Uber Matos, Camilo Cienfuegos despega en una avioneta que misteriosamente desapareció. Por mal tiempo, existen teorías sin pruebas contundentes de que Fidel Castro tuvo algo que ver con la supuesta desaparición, ya que entre ellos siempre existió una enorme tensión y rivalidad, una muestra de que en la confianza está el peligro. El golpe siempre viene de la mano más cercana. Camilo le ganaba en popularidad y el pueblo lo quería mucho más. Eso a Fidel Castro no le gustaba para nada. En 1966, Fidel Castro envía a Ernesto Che Guevara para Bolivia para iniciar una revolución continental. Sin dudas era una misión suicida que le iba a costar caro. Fidel sabía que era una misión demasiado peligrosa. Sin dudas un viaje de ida sin regreso. Finalmente, Ernesto Che Guevara fue capturado y herido el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente fue ejecutado por el sargento Mario Terán en la quebrada del Yorú. Fue trasladado a una escuela en La Higuera y allí fue fríamente fusilado con la presencia de la CIA. El 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 p.m., en La Habana, Cuba, a los 90 años de edad muere. Fidel Castro, sus cenizas fueron entregadas el 4 de diciembre del 2016 en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Un dictador con 638 atentados en su contra no murió en manos de nadie. El dictador murió de viejo. Así termina la historia de un dictador. Suscríbete para más biografías a tu humilde canal. Aguágeno Rutina.